Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Bien Nutrir. Y bueno, Moni, hoy les vamos a presentar un tema que es bien controversial, que hay quien nos ha pedido mucho, a quien le gusta, a quien no. Y bueno, pues ya estaremos platicando un poquito acerca de esto. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Yare. Muy bien, muy bien. Y sí, tenemos un tema importante que han solicitado mucho y que está muy de moda también, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, creemos importante que conozcamos mucho más a fondo y en todas las áreas el ayuno intermitente, ¿no? O el famoso ayuno como tal. ¿Tiene realmente un beneficio a la salud? Pues quédense con nosotros y lo vamos a estar aquí platicando, ¿no, Yare? Sí, hace muchos años era impensable hablar del ayuno intermitente como una estrategia nutricia, pero bueno, en los últimos se ha ya venido mencionando mucho como una alternativa. Y bueno, pues hay diferentes posturas, hay quien lo defiende, hay quien definitivamente no está a favor de. Y bueno, pues podremos mencionar por qué sí y por qué no también el hacer uso de esta, pues de esta técnica del ayuno. Claro, como sea o cual sea la postura que cada quien tome, Yare, creo que es importante que de todas maneras, como lo hemos venido insistiendo en este podcast, de acercarse siempre a un profesional de la salud, también para que puedan llevar una alimentación adecuada, ¿no? En el caso del ayuno, pues es no es una dieta como tal y no se basa en los alimentos que podemos comer, como usualmente hacemos, ¿no? En otro tipo de planes, sino que en este caso nos indica o se centra en cuándo se debe de comer, ¿no? O sea, cuántas comidas debemos hacer y cuándo se debe de comer. Claro, el ayuno básicamente consiste en establecer ciclos regulares, tanto de alimentación Como de como periodos de ayuno. exacto, periodos en los que voy a dejar de comer por cierto tiempo y hay como ya pautas marcadas de cuánto tiempo se debe dejar de comer, cuánto tiempo se debe de comer. Y bueno, el ayuno consiste básicamente en establecer ciclos o periodos en los que hay una alimentación continua Ujú. seguida de un periodo en el que justamente pues hay un ayuno. Así es, Yare. Por ejemplo, no lo sé, pueden existir hay tipos de ayuno como 16-8, donde se ayuna 16 horas y se come en las siguientes 8, ¿Y qué ¿no? es el más común Y es el más hasta común. ahora? Podemos tener un ayuno de 24, o sea, ayunar 20 horas al día y comer las 4 restantes, alternar un día normal y al siguiente solo una cantidad muy pequeña de calorías, ayuno nocturno, alrededor de 12 horas sin alimentación, o hacer una sola comida al día, que normalmente es a la misma hora. Así Entonces, es. durante los últimos años, Yare, pues se han estado haciendo muchos estudios para comprobar si este tipo pues estilo de alimentación tiene un beneficio o no para nuestra salud, ¿no? Y de esta forma se ha podido comprobar que sí tiene un efecto directo, por ejemplo, para la pérdida de peso y la Ujú. grasa corporal, motivo por el cual muchas personas lo utilizan, o a disminuir los niveles de glucosa, ¿no? O de cifras de las grasas como colesterol, etcétera, en sangre. Así es, Moni. De hecho, justamente por estos beneficios de mejorar el perfil de colesterol, la glucosa, se asocia el ayuno intermitente con como si una herramienta adecuada para tratar este tipo de padecimientos, Ujú. pero más bien está también muy asociada a la pérdida de peso derivada del ayuno intermitente que se pueda estar haciendo. Entonces, siempre que haya una pérdida de peso, pues
va a haber una mejora en la glucosa de la gente, a nivel cardiovascular, por supuesto que también va a haber un beneficio, pero sí están muy de la mano el ayuno con la pérdida de peso y depende mucho también de la duración de este ayuno Sí, que por se supuesto. haga. Ahí tú mencionabas de 12 horas y el ayuno nocturno, que se conoce como el ayuno cronológico y que hasta ahora tiene sí buena evidencia porque al final del día es el periodo que pasamos en reposo, ¿no? Ujú. O sea, de esas 12 horas, 6 u 8 vas a estar durmiendo, entonces evidentemente nadie va a estar comiendo en ese momento, Seguro. así que realmente no resulta tan descabellado el pensar en un ayuno así cronológico de 12 horas en donde puedo comer, 12 horas en las que dejo de comer, pero una gran parte estoy en reposo. Ahora, estamos viendo por un lado las cuestiones que son positivas, ¿no, Yare? Lo que podría llevarnos a decir, ok, ciertos tipos de ayuno nos podrían ser indicados en algunas personas. Por ejemplo, también se sabe que minimiza bastante la inflamación en Ujú. el cuerpo, entonces esto es otro de los datos importantes y que aumenta la secreción de ciertas hormonas en el cuerpo, por ejemplo, la del crecimiento. Ujú. Entonces, esto a veces nos lleva a pensar, y voy a entrar aquí con el tema de los niños, de que es bueno realizar el ayuno. La verdad es que en mi postura muy personal no recomendaría el ayuno para los niños. No sé, en el caso de los adultos, Yare, si tú estés a favor o en contra. Sé que tiene como muchas cosas positivas, pero esta parte de que los niños no tengan un periodo fisiológico de estar como alimentándose, implica muchas cosas a nivel del comportamiento alimentario. Claro. En definitiva, en el caso de los adultos, un ayuno en el que sí puedo estar de acuerdo era justamente este que les decía del cronológico. El resto del ayuno de 16 8 o incluso de 12 horas de consumo de alimento y 36 de ayuno, sí todavía los tengo mucho en duda porque incluso, si bien es cierto, se empieza a hablar de ciertos beneficios en ciertos padecimientos, como lo decíamos, diabetes para el control de la glucosa, en enfermedades cardiometabólicas, incluso también se le empiezan a atribuir algunos beneficios para cáncer, pero los estudios aún son limitados, aún se está todavía realmente buscando comprobar sí su beneficio en el corto, pero también en el largo plazo, que es algo en lo que tenemos que pensar siempre, porque de inicio, pues no podemos hacer a un lado el hecho de que un ayuno puede tener repercusiones inicialmente en nuestro estado de ánimo, o sea, sí puede provocar cierta irritabilidad por la falta del consumo de un alimento. Hay otras aristas que también debemos de tomar en cuenta. Y bueno, finalmente hay un proceso también de adaptación fisiológica de nuestro organismo, Sí. pero sí se debe de manejar de manera muy cautelosa. Claro, bajo la asesoría de un profesional e identificar, por ejemplo, que muchas de las personas a veces buscamos información en Internet y lo llevamos a adoptarlo sin que tengamos ese sentido de qué es lo que se debe hacer, qué alimentos, utilizamos planes que están ahí en la red y que no están individualizados y en grupos vulnerables. Por ejemplo, yo sé que no está como muy recomendado en el embarazo o la lactancia Ujú. y en personas que tienen, por ejemplo, su índice de masa corporal por debajo de 18 Correcto. o los niños que tienen como datos ya importantes de desnutrición. Pero en general, en los niños, por ejemplo, que requieren están en constante crecimiento, ¿no? Físico, mental, requieren muchas cantidades de energía para poder continuar con ese desarrollo, muchas veces llegan a requerimientos mucho más altos que los adultos.
Ujú. Entonces, la alimentación en estos primeros años va a marcar la pauta de lo que es en un futuro. Entonces, hay que evitar prácticas peligrosas y el ayuno en este caso es una de ellas. Sí, y esta parte de la asesoría siempre insistimos mucho, es bien importante, ¿no? Porque podríamos escuchar a, bueno, un ayuno intermitente en el que durante 8 horas sí puedo comer, pero hay gente, yo lo he visto, a mí me lo han dicho pacientes que dicen, bueno, en esas 8 horas lo único que hago es tomar líquidos, Ujú. ¿no? Ajá. Y desde luego que si hablamos del consumo de líquidos seguido de 12 o 16 horas, al final del día nos va a llevar a una desnutrición. O sea, estamos provocando algo más allá de una pérdida de peso, que en realidad es la razón por la que la gente lo hace más, Claro, ¿no? por Esta supuesto es la práctica única. es porque yo quiero perder peso, Ujú. pero o hay quien después de periodos de ayuno prolongados sí tiene mucha hambre. Entonces, saber elegir qué alimentos son los que debo de consumir porque son los que van a nutrirme, porque son los que después de tanto tiempo de no estar consumiendo alimentos, voy a poder digerir correctamente. Y Yare, mencionabas llegar a la desnutrición, pero eso como fenómeno cuando ya no hay otro camino, ¿no? Pero inmediato puede venir la descompensación de la persona, o sea, puede llegar al hospital por una descompensación de tanto tiempo sin calorías, sin ninguna otra fuente de alimentación. Entonces, no todos son candidatos al ayuno. Eso sí es muy importante que lo aclaremos, que aparte de que esté asesorado y de que tenga con la valoración de un nutriólogo, se requiere también la valoración médica Ujú. para determinar qué persona de verdad es candidata. En este caso, en los adultos, los niños ya decíamos que no, pero sí es muy importante que se realicen las pruebas específicas para que veamos su estado nutricional previo y determinar si realmente puede hacer un ayuno como tal. Claro, y también qué tipo de ayuno es el que puede hacer esa persona. Ujú. Porque hay ayunos alternos en donde yo puedo comer em, 3 días de la semana y los 4 restantes los sostengo en ayuno. O 2 días como y 5 no, que son ya ayunos mucho más prolongados. En estos ayunos alternos, el más común es el de eh, ayunar 2 días, estar consumiendo alimentos durante 5 días por cierto periodo de tiempo, porque tampoco es que sea continuo, pero determinar el tipo de ayuno con los alimentos que van a continuar este periodo de no consumir alimentos, pues es también indispensable. Y Ajá. sí, como tú decías, no todos son candidatos, ¿no? A hacer este tipo de Planes. estrategia y que también está muy asociada con una restricción calórica. Importante. Sí, y que si hablamos o lo asociamos al peso nuevamente, pues la restricción calórica inicialmente siempre con o sin ayuno va a llevar a una pérdida de peso. Sí, y por ejemplo, otra razón por la que en los niños no se debe de utilizar es que, por ejemplo, en los niños hay partes del cerebro que no están tan desarrolladas todavía como en el adulto. Entonces, el niño hace que esta parte de que no esté tan desarrollado, cuando tiene hambre o saciedad, todavía no está muy bien regulado este mecanismo. Entonces, el niño por eso come sin prisa o de repente llega y come las donas que se le atravesaron y se da un atracón. Este tipo de dietas puede fomentar los atracones y los episodios de un trastorno de la alimentación en los niños. Entonces es muy preocupante que a veces mamá o papá quieran hacer este tipo de dietas y quieran incluir a los niños en este tipo de esquemas. Sí, de hecho, Moni, un grupo de personas a las que definitivamente no se les puede recomendar un ayuno intermitente, además de los niños, es a personas que han tenido
datos de trastornos de alimentación, Ujú. personas con ansiedad, personas que viven con mucho estrés, definitivamente no son candidatas, ¿no? Por esta asociación también en lo psicoemocional que puede tener, y a las que muchas veces pues no tomamos en cuenta, pero al final del día, como lo comentábamos, lo que emocionalmente puede representar una restricción de alimentos por periodos prolongados de tiempo, pues sí puede influir mucho en el comportamiento de una persona. Y además hay que tomar en cuenta en el largo plazo qué tan sostenible es este tipo de estrategia de alimentación, porque como lo mencionaba hace un momento, hasta ahora, si bien ya hay evidencia que empieza a estar a favor y que se han hecho estudios en determinados grupos de población y dicen, bueno, sí se les puede dar, también es cierto que todavía no se tienen los estudios suficientes para hablar de los efectos adversos que pueda tener el llevar un ayuno intermitente por un periodo de tiempo y en el tiempo, ¿no? Que sí sabemos que son muchos los efectos adversos, pero no están documentados, ¿no? En esta parte. Y una de las que sí está muy vista y todo, y que nos pasa comúnmente con cualquier plan de alimentación, es esa irritabilidad y la ansiedad que les provoca a las personas cuando no están comiendo. Y eso que estamos hablando de un plan de alimentación normal, sano, donde tienes 5 comidas al día, todos los grupos de alimentación, y que llegan las personas pues muy estresadas a la consulta de tengo mucha hambre, no sé qué comer en esta Hmm. parte, tengo ansiedad, cómo lo compenso, qué alimentos llego y me como, porque no puedo evitar los atracones de alimentos que sé que no me van a ayudar. En este caso de no comer por días o por muchísimas horas, esta irritabilidad y esto se puede convertir en neurosis y en psicosis. Esto Ujú. sí está en los artículos y está más que visto en la parte de los adultos. Sí, y como decíamos, muchas veces la razón por la que se opta por esta estrategia es por la necesidad de la pérdida de peso. Pero en el tiempo esto no es algo que resulte ni sostenible ni saludable por justamente todas estas características que tú acabas de mencionar y el impacto que pueda tener a nivel emocional. Em, hay muchos estudios que sí de alguna manera avalan el cómo un ayuno intermitente te lleva a una pérdida de peso, pero cuando se hace de manera correcta, en el tiempo y con el consumo de alimentos que te van a nutrir, no nada más un café, ¿no? Ujú. O sea, eso no es estarte alimentando. Sí, básicamente creo que ni siquiera con algunos alimentos. Bueno, la verdad yo no estoy nada convencida, no haría ayuno intermitente, no podría para nada, pero más bien yo me iría a la parte de la estrategia de una alimentación saludable, ¿no? Incluso, ¿por qué no promover la dieta de la milpa, donde sabemos que sí son alimentos a través de maíz, frijol, calabaza, ¿no? El mismo chile, algunas otras bebidas, el agua, las frutas, o sea, promover este tipo de alimentación más saludable y olvidarnos de esquemas que de repente resultan muy complejos, muy rebuscados y que no tienen un fundamento real, ¿no? Más que sirven en ciertos cuadros clínicos Ujú. para ciertas enfermedades donde sí está visto que el fomentar un ayuno o un estado de ayuno de cetosis o que es generar ciertos componentes en el cuerpo para que no se den otro tipo de manifestaciones está probado, pero realmente una Sí. alimentación normal con este tipo de estrategia, la verdad es que sí me resulta un poquito difícil de creer. Sí, y es muy importante esto que tú mencionas, Moni, y tal cual voy a mencionar como un estudio lo dice,
que si bien es cierto, hay beneficios del ayuno intermitente a nivel cardiovascular, se requiere de más investigación en humanos antes de recomendarlo como una intervención, ¿no? Es algo muy nuevo, aunque ya todo el mundo lo recomienda y todo el mundo lo quiere hacer, pero sí se debe de manejar con mucho cuidado. Y algo que yo le digo a la gente cuando muchas veces plantea estrategias muy arriesgadas o que me dicen que lo han hecho, algo que siempre les comento es que cualquier terapia nutricional que hagan, se aseguren de que no los ponga en riesgo, Moni. Esto es bien importante. O sea, no se trata nada más de hacer un cambio a corto plazo, sino de hacer algo que me va a dar beneficios en este momento, pero que yo voy a seguir conservando en los siguientes años de vida. Se trata sobre todo de que sea un esquema que perdure, que sea constante efectivamente, donde podamos tener una mejora en nuestra salud. Ujú. Entonces, no es muy bueno cuando también lo siguen por moda, al igual que muchas otras tipos de dieta o modelos o esquemas de alimentación, no es del todo recomendable que lo sigan porque es lo que está como usándose hoy en día, ¿no? Sí. Recuerden que tienen que determinar y ser determinado por un profesional que sí puedan ser candidatos. Esto sería parte de lo muy cierto acerca del ayuno intermitente. Claro, y mencionar que dentro de estos periodos también de ayuno que se recomiendan, algo que sí está muy claro porque los estudios lo han demostrado, es que omitir el desayuno no es correcto, no se recomienda porque incluso puede conllevar a la ganancia de peso cuando estamos haciendo la omisión de este tiempo de comida. Ya no estamos hablando de el consumir 6 comidas en los periodos en los que sí se puede consumir alimento, pero sí dejar muy claro que el desayuno, incluso dentro de esta estrategia del ayuno intermitente, sigue siendo fundamental y, y que no podemos minimizar la importancia que tiene. Claro. Sobre todo en los grupos vulnerables. Digo, si lo van a decidir hacer, que sea totalmente con asesoría médica y nutricional. Y bueno, no se puede evitar usar complementos o sustitutos o suplementos o alguna otra cosa que también tiene que ser monitoreada. Entonces, es una situación donde el hacer una práctica nos lleva a ir involucrando otro tipo de elementos donde ya hemos hablado en otros episodios que son nada útiles, muchas veces complican la alimentación, complican el estado nutricional y no nos van a asegurar que el resultado sea el adecuado. Pueden Ujú. tener un efecto dañino, puede que no tengan el resultado de la pérdida ponderal que quieren, que sea una pérdida de líquidos, que tengamos un incremento de las reservas de grasa, porque al estar en el ayuno, pues se va a liberar la grasa. Entonces, no quiere decir que vamos a ir al resultado que se está buscando, Yare. Sí, lo que mencionamos, podemos tener resultados a corto plazo, pero que pueden estar disfrazados. Entonces, siempre la vigilancia mientras se esté haciendo esta intervención es indispensable. El no recurrir a productos o alimentos hipercalóricos cuando sí puedo consumir alimentos, pero por otro lado tampoco basarme solamente en el consumo de bebidas, porque incluso hay gente que es deportista y que también de pronto combina o quiere combinar con esta estrategia del ayuno y bueno, esto deriva en que ya no se tiene el mismo rendimiento porque la elección de los alimentos cuando sí se puede comer no es la correcta
porque hay más fatiga, porque hay cansancio, porque empieza a haber cuadros de disminución de glucosa. Entonces, el que tengamos la certeza de que la instrucción del ayuno intermitente es la correcta para mí en tiempo, con los alimentos adecuados, es importante. Esto me parece muy importante, Yare, porque yo sí he escuchado que, o quizá he visto, ¿no? Con tus pacientes y todo, que de repente comentan que pierden a veces el control o la noción del tiempo que han ayunado. Esto es muy peligroso, de verdad, porque el que lleguen y digan, ya no tengo idea, estaba en un régimen tal y no tengo idea de cuándo fue la última vez que comí bien, es todo un peligro, ¿no? Porque pueden estar, como ya lo decíamos, que se propicie una descompensación, que pierdan mucho músculo y que tengan ahí debilitamiento, desmayos, cansancio y en el caso más grave, infartos y otro tipo de alteraciones. Entonces es muy importante, de verdad, yo sí diría contraindicado en niños. Creo que todos los estudios que tenemos aquí lo avalan y podemos compartirles con gusto las referencias para que vean que no es lo más adecuado en niños. Y como ya lo dijiste, Yara, en los adultos pues hay que tener un extremo cuidado cuando se va a practicar. Sí, y definitivamente mujeres embarazadas y Lactando. bajo ciertas adultos mayores y en ciertas condiciones, salud, enfermedad, pues no se puede tomar a la ligera el ayuno intermitente, Moni. Así es, Yare, pues uno de los temas que una vez más hemos abordado porque ustedes nos pidieron y sé que hay muchas dudas, seguirán surgiendo muchas dudas. Y seguirá causando controversia, y claro, desde luego. es un tema también de posturas, hay muchos profesionales de la salud que lo recomiendan. Finalmente hay que tener también una opinión y documentarse, ya sea que se vaya a practicar o no, hay que tener una base científica y de esta manera poder hacerlo. Correcto, Moni. Pues con este episodio estamos llegando al final de nuestra primer temporada de Bien Nutrir. Estamos súper contentas y muy agradecidas y desde luego pues planeando y buscando darles información que nutra y que les ayude a resolver dudas y bueno, si les creamos más, pues también también es válido, porque no, aquí estaremos resolviendo más dudas o si no, poniéndoles más acertijos y más cosas para preparar, Yare. Pero los invitamos a que se queden con nosotros, haremos una breve pausa en este podcast, precisamente para iniciar la segunda temporada. Quédense con nosotros en redes sociales, estaremos transmitiendo algunos mensajes y pues contestando algunas de sus preguntas que también surgieron de todos estos episodios y preparando la segunda temporada con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Claro, y ahora que vamos a preparar la segunda, pues con mayor razón estamos muy abiertas a las sugerencias y a las inquietudes que tengan, así que háganosla llegar en las redes o de viva voz también. Créanos que tomamos muy en cuenta todo lo que ustedes nos han sugerido y gracias por dejarnos continuar con este proyecto que es para ustedes y que a nosotras nos entusiasma mucho. Pues muchas gracias, Yara, y gracias a todos. Estaremos muy pronto de regreso con ustedes. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Adiós. Hasta pronto.